En este mes de abril, el Papa León XIV nos ha pedido orar por los sacerdotes en crisis. Podrían surgirnos muchas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Está sucediendo algo extraordinario? Hay muchos sacerdotes, están dejando el sacerdocio, hay escándalos en la iglesia. ¿Qué está pasando con los sacerdotes? Que el Santo Padre León XIV dice, oremos por los sacerdotes. Quiero hablar de las crisis de los sacerdotes, precisamente por la intención del Papa y también porque este domingo pasado fue el domingo del Buen Pastor. Se ordenaron muchos nuevos sacerdotes en la iglesia, hay gozo en la iglesia por este motivo, pero también es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer por estos sacerdotes jóvenes? Acompañarlos, rezar por ellos, ayudarles, hacerles fácil el camino, estar atentos por su vida, por su futuro o por qué. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Pues así es, mis queridos hermanos, voy a leer exactamente cuál es la intención del Papa para este mes de abril, que ya estamos terminando. Dice, oremos por los sacerdotes que atraviesan momentos de crisis en su vocación, para que encuentren el acompañamiento necesario y que las comunidades los apoyen con comprensión y oración. Me encantó, queridos amigos, queridos hermanos, que el Papa León se muestre vulnerable y que la iglesia se muestre vulnerable, porque así la hizo Jesucristo. Cuando Jesús encomendó a Pedro y a los apóstoles la misión de evangelizar el mundo, de ser los líderes de la iglesia, los pastores, de ser los que iban a hacer los sacramentos, no los estaba transformando en ángeles, los dejó hombres con su carácter, con su personalidad, con su cultura, con su historia personal, y eso no lo debemos olvidar jamás. Se habla mucho de crisis de vocaciones, necesitamos más vocaciones, los jóvenes no están respondiendo, el mundo se los está comiendo. Time out. Ahora tenemos que cuidar a los que ya son sacerdotes, a los que ya se ordenaron sacerdotes, a los que ya pasaron un discernimiento vocacional, a los que ya pasaron años de formación, a lo mejor 6, 8, 10 años de formación y están ya en el campo de batalla, aunque muchas veces son todavía jóvenes o les falta experiencia o algo puede pasar porque somos personas bastante normales. A veces pensamos, y quiero decirles que este domingo del Buen Pastor recibí oraciones y mensajes preciosos, pero algunos me dejan un poco preocupado, porque hablan del sacerdote como un superhéroe, como un Superman, como el imbatible, como el que puede aguantarlo todo, como el que no tiene derecho a tener un momento de duda, de crisis, de lágrima, de dolor o de cansancio. Es verdad que Dios nos ayuda, es verdad que Cristo es nuestra fuerza, es nuestro motor, la iglesia nos acompaña, las almas nos aman, todo lo que quieran, todo eso es verdad, pero no somos superhombres. Les digo una cosa, he participado en muchísimas ordenaciones sacerdotales y todavía no he visto a ningún ángel ordenarse sacerdote. Todos son seres humanos normales, con una cara, con una estatura, con un peso, con una edad, con unos ojos, con unas manos, con una historia y con un todo. Entonces, tenemos que desmitificar un poco esa idea de que el sacerdote, o sea, le podemos echar toda la batería del mundo, vamos, nos confesamos con él, le contamos todos nuestros problemas, todos nuestros temas familiares, económicos, todo el sacerdote, tal, funerales, enfermos, y pretendemos que nunca sienta ese peso y que nunca le pase nada. Yo he escuchado que los psicólogos o los psiquiatras, después de tiempo de ejercicio de su vocación, de su profesión, necesitan un poco de tiempo para despejarse las ideas, etcétera,
y a veces a los sacerdotes no nos dejan ni un minuto para que retomemos las fuerzas y nos reorientemos en un ministerio que es muy desgastante. Yo les puedo asegurar, celebrar un funeral de una persona querida es un palo tremendo para un sacerdote, es dolorosísimo, ama a las personas, las quiere, ama al que murió, a la que murió, a su familia, le duele, le desgasta, le drena profundamente, y eso nos pasa en todo lo que es nuestro ministerio sacerdotal. Pero tengo que decir que en fechas recientes los periódicos han estado llenos de noticias de crisis que han llegado a unos límites alarmantes. Quiero ser muy franco, quiero ser muy sincero, hay crisis de diversa nivel, ahora los vamos a ver, los vamos a mencionar, pero pensar en algún sacerdote que se suicida es algo muy serio, muy doloroso, muy penoso para la iglesia. Puede ocurrir, ocurre, porque repito, somos seres, personas normales. Si hay gente que se suicida en el mundo, profesionistas, estudiantes, militares, médicos, esposas, etcétera, pues también puede ocurrir que algún sacerdote se suicide, y ha ocurrido recientemente. Igual que sacerdotes que abandonan su vocación. En fin, tenemos un tema importante, serio, pero no debemos tampoco extrapolarlo ni escandalizarnos de más. Time out. Quiero decirles con franqueza y con realismo una cosa. El mismísimo Jesucristo tuvo ocasiones de crisis, de dolor, de tentación. Lo dice el Evangelio, y pidió ayuda a sus amigos: vengan, oren conmigo porque me siento morir. Y antes de la pasión necesitó a sus amigos, se iba a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María, a refugiarse, a confortarse, a descansar, a dejarse consentir, porque lo necesitaba. Por un lado. Por otro lado, Jesucristo tuvo 12 apóstoles, elegidos, apóstoles, discípulos, estaban con él, estuvieron todo el tiempo con él, les enseñó cosas, vieron milagros, una cosa espectacular. Y les voy a decir el porcentaje de sus fracasos. De Jesucristo, no del obispo tal o del cardenal o del papa, de Jesucristo nuestro Señor. Uno de ellos, que es exactamente el 8.33%, uno lo traicionó y otro lo negó, otro 8.33% de sus discípulos. Pongamos las cosas en perspectiva. Repito, Jesucristo fundó la iglesia con hombres, para seres humanos normales. Él mismo se hizo hombre, asumió nuestra carne con todas nuestras debilidades, excepto el pecado, y así quiso que fueran sus sacerdotes, porque no vamos a confesarnos con una columna de hielo, vamos a confesarnos con alguien que nos conoce, que nos comprende, que se involucra con nosotros, que va a luchar con nosotros, que nos va a dar un consejo, que nos va a comprender. Tendríamos que comenzar con una palabra, con un análisis, aunque sea breve. ¿Qué significa crisis? Si el Papa dice vamos a orar por los sacerdotes que están en crisis, ¿qué significa crisis? Crisis viene de la palabra crisis en griego, que significa decisión, juicio y momento de discernimiento. Nosotros normalmente lo tomamos en un sentido negativo. Problema, está en crisis, oh, qué horror, qué le va a pasar, qué le pasó, por qué, cómo va a parar esto. Un matrimonio está en crisis, mi hija, la adolescente, está en crisis, ¿qué le pasa? No es necesariamente un tema negativo, pero es verdad que implica ruptura, implica cambio, implica a veces momentos de confusión, de tensión, y sobre todo implica la necesidad de tomar decisiones.
La crisis, dice el diccionario, dice, es un momento en el que algo ya no puede seguir igual y debe cambiar, para bien o para mal. Es un momento, un periodo de la vida en el que algo ya no puede seguir igual y debe cambiar, para bien o para mal. Ojalá que sea siempre para bien. Vamos a pedírselo a Dios para todos los que tengan crisis en sus vidas, que sea siempre para crecimiento. Como dicen, que el que se tropieza da 3 pasos más, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que pensar o esperar de los momentos de crisis. En una clave positiva, la crisis es un momento de purificación, es un momento de crecimiento y sobre todo es un momento de maduración, de ir a algo más profundo. Además, todos pasamos por crisis. Todos hemos tenido crisis en nuestra vida y la tendremos hasta el día que muramos, porque es la dinámica normal del progreso, del crecimiento, de la maduración, de la purificación, y por ahí tenemos que pasar todos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos sacerdotes hay en el mundo? Tengo aquí unos datos, me parece que son ya de hace un año, por lo tanto pueden tener una ligera variación, pero dice, católicos en el mundo hay 1.422 millones de católicos. Y sacerdotes hay aproximadamente 407,000. Es decir, hay aproximadamente 3,500 fieles católicos por cada sacerdote. Es mucho, no es poco, no es tantísimo, pero es mucho, sobre todo que hay zonas del mundo donde esta proporción no se da. Yo me acuerdo en un curso de renovación sacerdotal, había un padrecito que estaba cansado, ya no podía más, porque tengo en mi parroquia 3,000 fieles, estaba hecho polvo. Y el de al lado, me acuerdo, era un brasileño, dice, pues yo tengo en mi parroquia 50,000 fieles, ¿qué hago? Tenemos que dimensionar un poco estas estadísticas y darnos cuenta de que la distribución del clero en el mundo está muy desequilibrada, está muy desproporcionada. Además, tengo que notar una distinción importante. Espero que todos ustedes ya la comprendan fácilmente. Hay 2 tipos de sacerdotes fundamentalmente. El sacerdote diocesano, es decir, el sacerdote incardinado en una diócesis y que trabaja para una diócesis bajo un obispo en un territorio de la diócesis como párroco o en alguna de las funciones de la iglesia de una diócesis, diocesano. Y el sacerdote religioso, que está incardinado en un instituto religioso. Por ejemplo, jesuitas, dominicos, franciscanos, salesianos, combonianos. Está el sacerdote incardinado en un instituto religioso y se dedica a la misión del instituto religioso. Frecuentemente se piensa que los sacerdotes diocesanos están un poco más solos que los religiosos, que los religiosos como yo vivimos en comunidad. Tenemos el apoyo de la comunidad, un superior que nos acompaña, que nos ayuda, que nos exige, que nos provea nuestras necesidades, etc. Los diocesanos frecuentemente viven solos en su parroquia y eso a veces aumenta un poco los retos que puede tener un sacerdote diocesano. ¿Cuál es la media de duración de años de vida sacerdotal actualmente en la Iglesia? Es elevada. Actualmente la media oscila entre 45 y 55 años de sacerdocio. Ha subido notablemente respecto a 100 años, hace 100 años. Hace 100 años la media de vida sacerdotal era entre 30 y 40 años. Ahora es entre 45 y 55 años. Y añado que el mayor número de crisis vocacionales y de abandonos del sacerdocio
se está dando actualmente entre 5 y 15 años de sacerdocio. Es decir, sacerdotes que empiezan la vida sacerdotal, probablemente cojos en algún aspecto de su vida, de su formación, de su personalidad, y después de unos años de pasado el entusiasmo inicial, empiezan a tener crisis, empiezan a replantearse su vida y frecuentemente abandonan. Entre 5 y 15 años es el periodo más crítico actualmente. Cuando se superan los 15 años, normalmente ya con más facilidad se sigue hasta el final, pero en esos años es cuando más abandono hay. Ahora bien, cuando hablamos de crisis de los sacerdotes, no hablamos necesariamente de replantearse la identidad o de dejar la vocación. Hablamos también de una vida no santa, no edificante, no celosa, no entregada a la iglesia, egoísta o con problemas morales o con desviaciones morales o sin celo sacerdotal, solo por cumplir una función. Entonces, hay diversos tipos de crisis. Voy a enumerar 5 un poco en grado, en nivel de gravedad. Primero, las crisis normales, esas que pasamos todos. Una crisis de personalidad. Todos tenemos asentamientos en nuestra personalidad a lo largo de la vida. Y hay la crisis de los 10 años, de los 20, de los 30, de los 50, de los 60. Cada periodo de la vida tiene sus propios retos. Normales. La crisis para un sacerdote, pues que se enamoró de una chica, puede ser. Nosotros somos hombres normales y tenemos un corazón y necesitamos amar y ser amados. Luego hablamos más a fondo de esto. Puede ser desalientos pasajeros, cambios, cuando me cambian de país, me cambian de parroquia, me cambian de misión, me cuesta mucho. Ya tenía yo mi grupo de gente, ya tenía yo mi modo de vivir, de operar, tenía todo resuelto y de repente deja todo y vete a otra parroquia o vete a otro país. Y a veces también problemas bastante normales de crisis por temas con la autoridad. No me llevo bien con mi superior, no me llevo bien con mi obispo y entonces ando un poco complicado con eso. Temas normales. Temas preocupantes. Cuando el sacerdote tiene algún problema de salud, tiene algún problema psíquico, emocional, cuando el sacerdote probablemente tiene algún problema de conciencia, algún aspecto de su vida no muy claro, no muy definido, la gente se da cuenta como de que hay algo medio raro en el sacerdote, preocupantes. Tercer nivel, los problemas graves. Problemas graves, yo digo que es el abandono de la vida espiritual. Si un sacerdote es un hombre, debe ser un hombre enamorado de Cristo y de la iglesia, y no está ni enamorado de Cristo ni de la iglesia, ¿de qué está enamorado? ¿Qué tiene en su corazón? ¿A quién sirve? ¿Para qué vive? Graves pueden ser de tipo psicológico, tiene una depresión, tiene un cansancio fuerte, tiene una debilidad emocional, tiene manías o adicciones, manías de poder, de control, adicciones de algún tipo al juego, al teléfono, a viajes, a cosas. Es curioso cómo todos los problemas que se dan en nuestra sociedad se dan en la vida sacerdotal. A veces problemas crónicos, y ahí viene pues el abandono de la vocación. Tengo una duda radical, no sé si hice bien, no discerní bien, no era yo maduro, no me di cuenta de lo que estaba haciendo, abandono la vocación. Y finalmente problemas que llamaría yo gravísimos. Una vida doble, una vida escandalosa o, como ya dije al inicio, y es penosísimo, gente que llega incluso hasta el suicidio. Yo digo, sacerdotes de nuestro tiempo, problemas de nuestro tiempo, ni más ni menos. Cantidad de gente tiene problemas con el telefonito, pues también los sacerdotes. Cantidad de problemas tiene
Cantidad de gente tiene problemas de adicciones varias, pues también los sacerdotes. Cantidad de gente tiene una personalidad poco madura, poco definida, poco equilibrada, también los sacerdotes. Problemas de nuestro tiempo, problemas de los matrimonios, problemas de los profesionistas, problemas de los sacerdotes. La crisis a veces Dios la permite. Los santos, los grandes santos, pasaron por momentos de crisis a veces bastante serias. Tengo que decir que la crisis en la vida sacerdotal frecuentemente, casi siempre no viene del exterior, viene del interior. El hombre sacerdote consagrado a Dios debe tener su alma, su psicología, su espiritualidad, su vida moral, su conciencia delicada, firme, atenta, y cuando eso empieza a fallar, entonces empiezan a presentarse problemas en la vida sacerdotal. Voy a mencionar solo algunas causas de las crisis, no por denunciar nada, espero no ofender a nadie, que ningún hermano mío sacerdote se sienta mal porque digo lo que voy a decir, sino porque si ustedes y todos vemos a alguien que está mal, ayudémosle, acerquémonos, oremos por ellos, acompañémoslos, tratemos de estar atentos. Los sacerdotes son una pieza en el rompecabezas de nuestra sociedad y de nuestra vida en la iglesia de Cristo. Hay que preocuparnos por ellos sanamente, con realismo, con amor. Primero, fragilidad interior. Antes que ser santo, hay que ser hombre. Si hay una fragilidad interior, si mi personalidad no es madura, no es equilibrada, si tengo heridas afectivas, si tengo inseguridades, si tengo una identidad poco definida, fácilmente puedo caer en crisis. La segunda causa es la soledad en la vida de los sacerdotes. El sacerdote, sobre todo diocesano, frecuentemente vive solo. El Vaticano ha señalado frecuentemente esto. Los sacerdotes viven solos y se sienten solos. Eso es peor, se sienten solos, porque a veces están rodeados de mucha gente, pero se sienten solos. A veces uno vive solo, pero se siente acompañado. Fíjense qué diferencia tan importante. Vivo solo y me siento acompañado. Vivo acompañado y me siento solo. Falta de fraternidad sacerdotal. A veces he oído yo lamentaciones de sacerdotes penosas que sus hermanos sacerdotes les critican incluso públicamente, no les ayudan, los abandonan, cuando necesitan colaboración no les hacen caso, etcétera, etcétera. Tercera causa, el activismo sin alma. Muchos sacerdotes viven siempre ocupados, siempre corriendo, siempre de arriba abajo. Algunos tienen efectivamente muchísimo trabajo y otros se lo inventan. Caen en el activismo, en la dispersión mental y así desvelados, con activismo, distraídos, abandonan su oración, abandonan su vida interior, su encuentro con Dios, pierden la brújula. Diríamos en buen castellano, mucho ruido y pocas nueces. Luego, la siguiente causa, la pérdida de identidad. Cuando una persona empieza a dudar de lo que es, de las decisiones tomadas en la vida, empieza uno a tambalearse. ¿Por qué me hice sacerdote? No estaba seguro, quizá no debía haberlo hecho, nunca pensé que me iba a encontrar con estos problemas, con estas debilidades. Se pierde la identidad y entonces de sacerdote se convierte en un gestor, en un organizador de cosas, en un funcionario religioso, cayendo fácilmente en el desorden, en el activismo, en remolinos que nos desgastan y nos consumen y frecuentemente nos llevan a perder totalmente nuestra identidad, que es ser hombres de Dios. Perdemos el centro, perdemos la brújula. Algunos caen en mimetismos, les entra la vena de ser lidercillos deportistas, influencers,
les cae la vena de ser líderes campesinos o sindicales o medio intelectualoides. La siguiente causa son las expectativas irreales, infundadas, equivocadas. Voy a cambiar el mundo yo como sacerdote. Ya verás, cuando me den una parroquia, la volteo en 2 días como hizo el santo cura de Ars fácilmente, porque yo tengo una personalidad, yo soy quién sabe quién, yo. Expectativas irreales, infundadas. Yo me acuerdo cuando yo me hice sacerdote o cuando fui al seminario, todavía había mucho respeto por el sacerdote. Y a través de los años fui viendo que ese respeto en muchos lugares se perdió hasta convertirse en antagonismo, en criticismo, en una actitud conflictualizada con los sacerdotes. ¿Me va a poner eso a mí en crisis? Yo no me hice sacerdote para gustar a los demás, me hice sacerdote para gustar a Dios. Si gusto a Dios y complazco a Dios y hago la voluntad de Dios, entonces sí les voy a gustar a los demás. A veces falsas expectativas económicas. Se está dando mucho el movimiento internacional de sacerdotes. Sacerdotes que vienen de un país muy pobre, llegan a un país muy rico, el dinero, la generosidad de la gente les hace perder un poco la cabeza y eso los lleva a crisis, a falta de pureza de intención, a desorientarse. La falta de salud psíquica o física que no cuidamos, yo creo que soy un huracán y me canso excesivamente hasta agotarme y caer en depresión. Eso golpea fuertemente a muchos en la vida sacerdotal. La siguiente causa es la afectividad mal integrada. Problemas afectivos, necesidad de afecto humano, andar buscando afecto humano, complacencias indebidas en el trato con la mujer, en el trato con las personas, mucha necesidad de trato, de comprensión, de afecto, abrazos. Eso nos puede llevar fácilmente a tener dificultades y a conflictualizar nuestro celibato, que es nuestra consagración a Dios y a la Iglesia, en la vida sacerdotal, en la castidad, en vivir la castidad y el ofrecimiento del celibato. Puede acabar en problemas serios de una vida doble, de buscar afectos desordenados, etcétera, etcétera. La raíz más profunda, la raíz universal, la que tiene que ver con todas las causas de crisis sacerdotales. Cuando Jesucristo no es el centro de mi vida, cuando no oro, cuando no tengo una vida interior, una vida sacramental, cuando la palabra de Dios ha dejado de resonar en mi alma, entonces pierdo la brújula, pierdo el norte y todo eso se desordena. ¿Qué nos han dicho los papas? Decía el Papa Francisco, necesitamos sacerdotes felices, no perfectos. Pueden tener defectos, pueden tener problemas, pueden tener caídas, acudamos en su ayuda. Y aquí quiero hacer un agradecimiento muy grande. Yo mismo en mi vida sacerdotal y en mi vida personal he encontrado el apoyo, el cariño, la delicadeza, la generosidad de gente, de entender que estoy en un mal momento, que estoy pasando un momento de debilidad, de crisis, de cansancio. Tuve una depresión bastante fuerte y gente que me ayudó, que me acompañó, que se interesó por mí. Cuando he tenido temas de salud, gente que me dice, padre, si necesita algo, dígame, cuente conmigo, yo le apoyo. Y bueno, oraciones infinitas. ¿Cuánta gente en el Jueves Santo, en el Día del Sacerdocio, en el Día del Buen Pastor, nos manda mensajes y mensajes y mensajes diciendo que nos encomienda, que nos ama, que espera mucho de nosotros? Eso es precioso. Quiero terminar. La crisis de un sacerdote no debe ser un escándalo para nadie, debe ser con realismo, es un llamado. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo evitar el tropiezo a un sacerdote? ¿Cómo puedo ayudarle, darle fuerza, acompañarlo
porque cuando un sacerdote pierde a Cristo le pesa todo. Cuando tiene a Cristo, tiene todo. Queridos hermanos, llamada a la acción, llamada a la acción. Oremos por nuestros sacerdotes. Ofrezcamos sacrificios cuando vemos que un sacerdote está mal. Ofrezcamos sacrificios por él. Avisemos a sus superiores, a quienes pueden ayudarles. No difundamos chismes, ni críticas, ni palabrerías inútiles. Digámosle las cosas a quien puede ayudarles, a quien puede venir a su encuentro, incluso al sacerdote mismo. Yo les he dicho a muchas gentes que me dicen, oiga, mi párroco hace. Díselo con caridad, acércate a él, reza, encomiéndate a Dios y díceselo, porque nadie más le puede ayudar más que tú, que ves objetivamente sus problemas. Tenemos que ponernos en sus zapatos. Tenemos que ponernos el zapato del sacerdote. No pensemos que el sacerdote es un basurero en el cual todo mundo puede tirar su basura y que no le va a pasar nada. Hay mucha gente linda que paga mucho dinero para ayudar la formación de sacerdotes a los seminarios, para que vayan a estudiar a buenas universidades. Hay mucha gente que les paga para su salud, que se preocupa de ellos, si están bien alimentados, si duermen bien, si tienen una casa digna, en qué les pueden ayudar. Hay gente que les ayuda para que vengan a Tierra Santa. Nosotros tenemos unos cursos de renovación sacerdotal y mucha gente le paga a su párroco, a su amigo sacerdote, a su compañero sacerdote, para que vengan a Tierra Santa a hacer una renovación sacerdotal y se renueven, recarguen las baterías, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de criticar, orar. En vez de criticar, acompañar, acercarnos, advertir, conversar, sacar a nuestros hermanos sacerdotes de sus problemas. La iglesia nos necesita santos sacerdotes y queremos ser santos sacerdotes, créanmelo. Pero es normal y es lógico que un cierto porcentaje de sacerdotes, y si fuera el 1% en crisis ya serían 4,000. El 1%, 4,000. ¿Cuántos matrimonios hay en crisis? ¿Cuántos profesionistas hay en crisis? ¿Cuántos políticos hay en crisis? Si es el 2%, son 8,000 sacerdotes en crisis. Por eso el Papa dice, oremos. Él es el responsable supremo. Apoyemos al Papa en este tema y sigamos orando mucho por nuestros sacerdotes. El mundo, el demonio y la carne nos atacan, me atacan a mí cada día. Necesito de tus oraciones, necesito de tu amor, necesito de tu comprensión. Necesito que me tiendas una mano cuando la necesito y te agradezco si me la das. Termino. Próximamente es el Día de la Madre, ya este domingo en algunos países, primer domingo de mayo, el siguiente en otros países, 10 de mayo en este caso, y así próximamente queremos orar por tu madre, por tu abuela, por tus hermanas, etcétera. Entren en nuestra página de internet y vean la posibilidad de ordenar misas por ellas con muchísimo cariño, con muchísimo gusto. Queremos estar cerca de ustedes, de sus familias, sobre todo en esta ocasión tan preciosa. Les recuerdo que estamos haciendo la peregrinación virtual de San Mateo durante todo el año, igual en la app de Magdala, en la página de internet, de nuestras redes sociales, busquen peregrinación virtual de la mano de San Mateo para que puedan prepararse para su misa dominical. Y bueno, para terminar, ahora sí, queridos amigos, antes de la bendición, quiero comunicarles que el Rabuní, es decir, el encuentro de Magdala que tuvimos hace 3 años en Tierra Santa, hace 2 años en Puebla, México, y hace 1 año en Madrid, España, este año por la situación política y bélica de la Tierra Santa va a pasar a Cracovia. Vamos a hacerlo en Polonia para reflexionar en la Divina Misericordia, reflexionar y seguir los pasos de San Juan Pablo II y reunirnos como familia de Magdala. Será del 19 al 26
de julio, 19 al 26 de julio en Cracovia, que les invito a ver en nuestra página de internet y a contactar a nuestra agencia de viajes Newgate Tours para que se informen. Y finalmente, si te gusta este video, danos un like, compártelo, nos ayuda mucho para llegar a más personas y queremos que la voz de Tierra Santa resuene para bien de todos nuestros amigos y nuestros hermanos. Y como siempre, que la bendición de Dios Todopoderoso los llene de su amor, los llene de su gracia y que los llene hasta que exploten del amor de Dios. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Mis queridos amigos, Magdala permanece en medio de esta crisis, de este conflicto. Soy el padre Juan María Solana. Les mando este mensaje desde nuestro búnker cenáculo, donde nos estamos refugiando en estos días. Queremos seguir siendo un poquito de luz en medio de este conflicto. Queremos seguir llevando paz, amor, serenidad con la palabra del Evangelio desde Magdala. Quiero animarte a ayudarnos con un donativo mensual, aunque sea de $1, $5, lo que quieras y puedas. Eso hará posible que nuestra misión continúe en estas circunstancias. Que Dios te bendiga.